Hola y bienvenidas a la sesión 4, Precarización, crisis del empleo y declive del estado del bienestar, debates feministas sobre la renta básica. Recordar un poco, antes de empezar la sesión, los dos objetivos del curso, ¿vale? También para presentar esta sesión, aunque hasta ahora no hemos seguido mucho los objetivos, que era, por un lado, intentar concretar, ¿no?, cuáles son las medidas o las propuestas que a nosotros nos parece que pueden aterrizar en la práctica real, de manera que ataquen, ¿no?, aquello que reproduce el corazón de la división sexual del trabajo, ¿no?, que a nuestro modo de ver es como el motor de reproducción del patriarcado, y de esta manera intentar ir viendo qué pasos serían posibles en una agenda feminista concreta. Lo recuerdo porque hasta ahora las 3 sesiones han salido muy abstractas y entonces hoy casi es la primera vez que vamos a coger ya como el as bajo la manga de la renta básica, que, como dice en uno de los textos Sara Babiker, que es nuestra invitada de hoy, es una de las propuestas más concretas de transformación social que hay, a mi modo de ver, en estos momentos, a la vez, como dice Sara, una tradición, desde mi perspectiva, muy sana en el movimiento feminista, de poner siempre, pasar la prueba de algodón y, como dice ella, ¿no?, de esa hermenéutica de la sospecha sobre cualquier propuesta, en la medida de que cualquier propuesta de transformación en general, y económica en particular, pues hay que pasarle esa prueba de algodón de en qué medida frena, ¿no?, las condiciones de reproducción del patriarcado y en qué medida no lo hace, sino que impulsa realmente una transformación. La renta básica, por eso, entre otras cosas, es como bastante fuente, ¿no?, de debate, de polémica, de controversia, y en esa medida pues queríamos ponerla aquí también sobre la mesa para ponerla en discusión, también para profundizar un poquito en de qué tipo de renta básica hablamos, porque renta básica universal también hay mucha confusión en este terreno, porque, como sabéis, es también caballo de batalla de propuestas neoliberales que, como suelen hacer, ¿no?, recogen determinadas propuestas que se hacen desde otros lugares y con otras intenciones para dejarlas en algo, en un mecanismo, en un dispositivo que produce casi lo contrario a la propuesta inicial. Entonces, nos gustaría también poner sobre la mesa desde qué perspectiva hablamos, de qué renta básica universal hablamos, y a partir de ahí, con esa claridad, enmarcando el concepto, tener la discusión como con más certera, ¿no? Entonces, bueno, Sara Babiker, que me acompaña hoy, es la que va a hacer esta sesión. Muchos la conoceréis porque, aparte que es la tutora, es periodista, es feminista, es además madre de 2 criaturas súper majas, es compañera habitual de los cursos de feminismos de Nociones Comunes y tutora de los cursos del aula virtual de la misma pata del eje feminista que tenemos en Nociones. Y además es compañera y además sí que quiero decir que es en general garante de sacar perspectiva y punta que nos va a hacer la cosa mucho más interesante, el debate y el pensar, ¿no?, sobre lo que se propone de manera más compleja y más rica. Y con esta ristra de piropos te paso la palabra, Sara, y ya explicas tú la sesión. Bueno, muchas gracias. Me conocéis también porque he estado sentada ahí en 2 sesiones de este curso. Gracias por la presentación. Sí, tengo 2 hijas pequeñas que no me han dejado dormir, así que pido como excusas preventivas si no hay mucha fluidez. Yo voy a intentar dar lo más que pueda de mis neuronas dañadas. Y, bueno, primero creo que para poner un poco en marco el tema, ¿no?, la temática, creo que quiero agradecer como la idea de introducir el tema de la renta básica universal en un curso, ¿no?, en un recorrido como este que piensa en propuestas concretas, porque es verdad que no ha habido como muchos lugares de encuentro entre la mirada feminista y la renta básica universal, si bien hay un debate que está pues en pleno desarrollo, ¿no?, más avanzado en algunos espacios que en otros. Y al ser tanto la renta básica universal como los feminismos espacios que están muy en boga, que movilizan mucho, que movilizan, digamos, esfuerzos, militancias, colectivos, y que también son territorios de disputa, ¿no?, porque qué feminismos, qué renta básica universal, qué objetivos tenemos, y creo que es vital disputar el contenido de ambos, no diría conceptos, de ambos movimientos, de ambas luchas, de ambos objetivos. A mí me interesa mucho la renta básica universal y voy a partir de un debate un poco
Bueno, antropológico quizás es un poco ambicioso, pero arraigado a la vida que tenemos, ¿no? Porque creo que la economía tiene que ver con lo cotidiano y de eso sabe mucho la economía feminista. Y os voy a contar 5 anécdotas, no más. Ahí ya voy a dejarme de batallitas, pero que conectan un poco con los debates fundamentales que está habiendo en torno a la renta básica universal. La primera anécdota remota al 2009. Yo estaba cobrando un subsidio de estos que se cobran después de agotar el desempleo. Bueno, todas sabéis qué pasó en el 2009, ¿no? Bueno, qué pasó antes y cómo fuimos siendo expulsados muchos del mercado de trabajo. Entonces, este subsidio que tenía me obligaba, yo firmaba un contrato por el cual iba a hacer todo lo posible que pudiese para encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, entre estas cosas, pues tenía que ir a unas sesiones de orientación que me iban a ayudar a buscar ese trabajo, que debía estar en algún lado, pero yo no lo encontraba. Me atendió una mujer así muy motivada, o sea, como con toda la performance de la motivación, pero a la que se le notaba un poco triste, ¿no? O sea, como un poco deprimida, porque me estaba contando pues, que ahí estaba el portal InfoJobs y le haces falta.org y estas cosas, ¿no? Que no sabemos y por eso no encontramos trabajo. Y entonces en algún momento le dije, no, tranquila, yo me voy a Argentina con una beca. Y entonces en ese momento dijo, ay, menos mal, porque se acaba de un chico que tiene 18 años, trabaja, o sea, no, poco más, trabajaba en la construcción y le tengo que convencer de que va a encontrar trabajo. Y el tipo me mira como diciendo, ¿de qué me estás hablando, extraterrestre? Y luego también me contó que ella, su propio puesto de trabajo, pues dependía de una renovación porque estaba externalizada y tenía que convencer a la gente, ¿no?, de lo fácil que era encontrar trabajo cuando ella tenía el paro que le acechaba ya. Segunda anécdota, una charla sobre renta básica universal en Argentina con peronistas. Hablándoles, ¿no?, desde la aproximación que vamos a ver después, y ahora os cuento un poco cómo es el esquema, pero quiero partir un poco de esto de las realidades de las personas, ¿no?, abordando desde el discurso un poco antitrabajo, o sea, desmitificación e impugnación de la ética del trabajo como generador de sentido, ¿no? ¿Qué hizo esto? Pues que gente de determinada edad, que basaba su identidad en el trabajo, repeliese totalmente la idea, ¿no? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que el trabajo es alienador? ¿Cómo que estas cosas posmodernas que nos contáis? Bueno. Otra imagen, asesino, un femicidio en mi barrio, yo vivo en Usera, hablo mucho de eso, tengo cierta fijación, pero yo vivo ahí y bueno, asesinaron a una vecina y estábamos en la concentración frente a su bloque, pues, las vecinas, los vecinos, y la gente se preguntaba, la gente sabía que él era violento, ¿no? Y la gente se preguntaba, ¿y por qué no se ha ido? ¿Y por qué aguantó la situación? Ella tenía 2 hijos pequeños. Y claro, o sea, la respuesta estaba en el aire. De hecho, entre los discursos que hubo, pues otra mujer dijo, lo que necesitamos las mujeres es independencia económica. No tantas campañas de sensibilización también, ¿no? Pero ¿de qué te sirve que te digan detecta el maltrato, libérate, si luego no tienes un colchón, si luego no tienes la posibilidad, si luego no tienes el poder de abandonar esa situación? Una más. Bueno, la semana pasada una conferencia de renta básica universal en la Universidad Politécnica de Madrid. Y ahí está Luis Van Parijs, que es uno de la Red Internacional de Renta Básica, de la BIEN, que lleva muchos años escribiendo sobre el asunto. Y fue muy bueno, pero fue una charla TED. Y en ese ambiente de gente abordando la renta básica de una forma técnica, digamos, ¿no?, desde una forma más pues examinando las condiciones fiscales, la constitucionalidad. Había como un cierto desarraigo entre las necesidades más, o sea, entre una idea de luchar contra la pobreza, ¿no?, y esa idea que a veces nos están, como que se ha hecho más mainstream, de renta básica. No sé si habéis visto documentales al respecto o algunos de los más conocidos defensores, como este chico holandés, Roger, no me acuerdo el apellido, que
que tiene una onda un poco de, bueno, vas a ser libre, vas a tener tiempo para hacer las cosas que tú quieras, como un poco desligadas de la realidad material de sectores de la población que podrían ser justamente los sujetos políticos que reivindiquen el derecho a acceso, o sea, a los derechos económicos sin tener que pasar por el trabajo. Última, marcha básica de este año. Hubo una marcha de la Marea Básica que hizo como un recorrido desde León hasta Madrid y como novedad, digamos, una de las cosas que reclamaban, aparte de pan, trabajo, techo, era renta básica. Y era como la primera vez, ¿no? Y no lo llamaría el líder porque me mataría, pero como un referente de la Marea Básica, que es Manuel Cañadas, no sé si lo conocéis, como que él incidía en que era la primera vez que la clase obrera, o sea, que gente que no eran universitarios que te hablaban de libertad se apropiaba de la demanda de la renta básica universal. Sin embargo, al hablar más en petit comité con gente, tampoco había una apropiación tan fuerte porque seguía muy vigente la ética del trabajo, ¿no? Y de hecho alguno decía, bueno, ya la renta básica vale, pero yo tampoco tengo que mantener a holgazanes, ¿no? O a gente que vive como parásitos. Entonces yo creo que todos estos momentos, digamos, en los que se encuentra el debate sobre la renta básica en lo cotidiano, dan una idea de las principales cuestiones, los principales interrogantes que hay que abordar y que quiero abordar en esta charla. Entonces, para ello, creo que es importante partir de un concepto que compartamos todas y todos, ¿no? Porque cuando se habla mucho de algo a veces se diluye un poco exactamente de qué estamos hablando, entonces si vamos a debatir, sepamos bien de qué estamos hablando exactamente. Entonces os propongo este recorrido por el cual vamos a ver de una forma como muy concreta cuál es la propuesta. Ahora os voy a poner un vídeo. Os voy a pedir que resolvamos todas las dudas en torno al concepto, no en torno a los debates sobre el concepto, sino simplemente qué es la renta básica universal. A partir de ahí vamos a ver como los grandes, como el cambio paradigmático, digamos, que propone y el debate cultural en torno a ello. Tampoco nos vamos a detener mucho porque yo realmente lo que quiero es, porque estamos aquí, claro, y porque creo que es fundamental, entrar en el debate feminista sobre la renta básica universal. La renta básica es una asignación monetaria incondicional a toda la población, a diferencia, por ejemplo, de los subsidios condicionados que conocemos en los estados de bienestar europeos, o incluso de otros sitios como Estados Unidos, Canadá. La renta básica, esta es su característica, digamos, más fundamental. Es incondicionada, simplemente por el hecho de estar en un sitio determinado, en una geografía determinada, toda persona tendría derecho a percibir esta asignación monetaria. Nosotros estamos haciendo ahora un proyecto de financiación aquí en Cataluña porque disponemos de 250.000 declaraciones de IRPF reales, es decir, del año 2010, en plena crisis. Estamos hablando de unas cantidades que pueden estar aproximadamente, pero podemos modificarlas porque precisamente es un modelo de microsimulación, pero estamos jugando cantidades de 7.000 euros al año para toda persona adulta y la mitad aproximadamente para los menores de 18 años. Claro, lo que es quizá contraintuitivo de la renta básica es, ¿los ricos también van a recibir la renta básica? Sí, claro, pero para financiar la renta básica tendrían que pagar más que ahora. Es decir, el señor Botín recibe una renta básica, pero el señor Botín debería pagar mucho más de lo que paga ahora. Bueno, en realidad actualmente no creo que pague casi nada, ¿no? Pero esto, digamos, desde el punto de vista legal, debería pagar mucho más de lo que paga ahora para recibir, o sea, como forma de financiación de la renta básica. Es decir, la renta básica, dicho de forma lapidaria, la renta básica la recibe todo el mundo, por definición, pero no todo el mundo gana con la renta básica. En este estudio que estamos haciendo, aunque nos falta retocar algunas cosas, pero en este estudio que estamos haciendo nos interesa mucho saber qué partes de la población por distribución de renta gana o pierde.
Y no hay ningún tipo de duda, el 70% o 60% de la población con nivel de renta menor gana con la renta básica. Un 15% aproximadamente, 16, 18, veremos, se mantiene más o menos igual, ¿no? Porque también depende, claro, de cuánta gente convivan en un mismo hogar, y luego pues el 15% aproximadamente más rico de la población catalana pierde. Que la gente tenga la existencia material garantizada es la condición necesaria para ser libre. Nadie es libre si no tiene la existencia material garantizada. Esto quiere decir que, aunque formalmente puedan estar reconocidas ciertas libertades, y es verdad que es mucho mejor que estén reconocidas que no estén reconocidas, para mucha gente es más o menos irreal. Una persona pobre no puede ser libre, al menos una concepción republicana. Una liberal sí, pero una republicana no. Y esto es lo que la derecha no soporta, claro. Conocéis a Daniel Raventós, ¿no? Me imagino, no sé cuánta gente lo conoce. ¿Lo conocéis? ¿Sí? Bueno, él es un poco el pope, digamos, de la renta básica universal en el Estado. Entonces, quedamos que la renta básica universal es un ingreso monetario, en dinero, es una transferencia. No, o sea, un principio básico es que no es en especie, ¿no? Es monetario. Es individual, no va a una unidad familiar, va a cada individuo, cada ciudadana, como un derecho de ciudadanía. Es universal, va absolutamente a todas las personas residentes en un país. No hace excepciones porque seas multimillonario o porque no lo necesites o porque tú renuncies a ello. Y es incondicional, no tienes que hacer nada para conseguirla, no tienes que aplicar, naces y la tienes. Bueno, brevemente os digo, creo que es interesante ver estos actores porque son un poco distintos. La red renta básica que forma parte del BIEN, que es la Basic Income Earth Network, que antes era European, pero bueno, cambió en el 2000, pues son como, digamos, el grupo de referencia a nivel internacional que llevan desde los 80 batallando con esta idea, o sea, que es una idea que viene de lejos. Y quizás está como más vinculada a la academia, a activistas más relacionados con la academia. Baladre reivindica una renta básica de las iguales, que presentan como más feminista, y que la diferencia que tiene es que una parte de la asignación que se da va a un fondo común que se decide participativamente a qué dedicar eso para el común, digamos, ¿no? Para objetivos colectivos. Con esto intentan prevenir la visión individualista, ¿no? Y garantizar que esa renta básica universal no sea solo una solución individual, sino que contribuya a la transformación social generando comunidad. Y la marea básica es lo que os comentaba antes, ¿no? Pues es gente que viene pues, de los campamentos de la dignidad, de las marchas de la dignidad, de asambleas de precarios y de paradas, que quizás no tienen un discurso como colectivo, como tan elaborado, tan elaborado, pero que tienen un apego, digamos, pues, a las luchas, al territorio, al activismo, que es muy interesante y es muy movilizador. Bueno, entonces, pues justamente como el hecho de que sea monetaria y que sea... O sea, el hecho de que sea monetaria tampoco es tan importante, ni que sea básica, como que ya existen un montón de subsidios, un montón de propuestas de renta mínima garantizada, renta mínima de inserción y demás. Sí es importante que sea suficiente, que sea igual al umbral de la pobreza, pero también hay reclamaciones, ¿no? Que exigen que todos los subsidios y ayudas sean iguales al umbral de la pobreza. Lo que plantea, lo que tiene de específico la renta básica universal y de potente, en mi opinión, es tanto la universalidad como la incondicionalidad. Digamos que desde dos parámetros, ¿no? Por un lado, desde el paradigma del derecho, ¿no? Porque entonces no se plantea tanto la renta básica universal en relación al trabajo, sino en relación a, pues como decía Raventós, al derecho
individual pues, a tener una base material garantizada, ¿no? Son derechos que están... que España ha ratificado, ¿no? El Tratado Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Lo que pasa es que esos derechos se accede a ellos a través del trabajo, ¿no? Están los derechos políticos y civiles que no requieren intervención por parte del Estado, sino que, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Pero que sobre todo lo que propone es como que el Estado se autoabstenga, digamos, como que... Pero cumplir con los derechos económicos implica una interferencia, implica una acción por parte del Estado. Y esa acción, normalmente como en los últimos, pues desde la Declaración Universal de Derechos Humanos y antes, ¿no? Como resultado de las luchas del movimiento obrero, ¿no? De la disputa para conseguir estos derechos, ha sido el estado de bienestar, ¿no? El welfare. ¿Cuáles son las limitaciones del estado de bienestar? Que divide entre aseguradas y beneficiarios, ¿no? O sea, no concede esos derechos, ese acceso a los recursos económicos y sociales como persona en sí, ¿no? O como asegurada, como trabajadora tal o beneficiaria porque no puedes trabajar. Pero, de hecho, no me sé la articuladora, pero lo que garantiza es el derecho a ganarse la vida, no el derecho a la vida misma. Y luego es familiocéntrico y androcéntrico, en cuanto que, al basarse exclusivamente en el trabajo remunerado, deja como una periferia de personas dependientes de la familia, ¿no? Pues de que un proveedor principal asegure el acceso a esos recursos. Y es androcéntrico pues justamente porque el ámbito del trabajo remunerado es un espacio tradicionalmente masculino. Esta situación se recrudece en los años 70, ¿no? El estado de bienestar ya, con sus limitaciones, empieza a ser más, o sea, empieza a expulsar a más gente. Por un lado, pues, bueno, con la revolución de Reagan y demás, se pasa del welfare al gorfare. Bueno, lo mencionó Fernanda en la primera sesión, de hecho, ¿no? Se empieza, pues, se habla de estas mi inglés es terrible, queens, como estigmatizando a estas mujeres, que además son mujeres negras, madres solteras, que viven de los subsidios, ¿no? Entonces, el acceso a recursos se centra en el trabajo. Y tú tienes que demostrar que estás buscando trabajo, tú tienes que demostrar, tienes que hacer cursos, tienes que ir a entrevistas, tienes que demostrar que estás buscando trabajo. Y luego hay otra alteración. Hay un sociólogo francés que se llama François Duvet, tiene un librito muy interesante que se llama Repensar la justicia social, que hace una crítica a la igualdad de oportunidades, ¿no? Que como que vamos tomando de una forma un poco acrítica, pero denuncia qué es lo que implica la igualdad de oportunidades. Él contrapone un modelo francés, más bien de inspiración francesa, de igualdad de posiciones, que consiste en que la diferencia entre los obreros, las obreras, entre los que están más abajo y los que están más arriba, no es tan grande. Y los que están más abajo, aún así, tienen un cierto mínimo garantizado, ¿no? El problema con esta propuesta, con este modelo, es que es como que reproduce las clases, digamos, ¿no? Es como que es difícil el acceso social, pues como genera una sociedad de difícil acceso, pues elitista, y que también deja a gente afuera, pues deja a las mujeres, deja a los inmigrantes, o sea, deja a quienes no consiguen entrar en el mercado laboral del mismo modo que entraron las personas que han conseguido, como, o sea, pues que los varones locales que están en pleno disfrute de ese derecho, ¿no? Entonces, la igualdad de oportunidades, que es un modelo más anglosajón, tiene que ver más con políticas de identidad, de reconocimiento, que dice, bueno, todo el mundo puede llegar arriba, lo que necesita es que se le habilite, digamos, se le facilite para compensar su vulnerabilidad y tirarle para arriba y que pueda llegar donde quiera, ¿no? Es como está un poco el emprendedor de la persona hecha a sí misma. Entonces, tú reclamas tu ayuda porque eres mujer o porque eres joven o porque eres mayor de 45 o porque eres migrante o por lo que sea,
Y entonces el Estado te ayuda, sí, como hay una ayuda que te ayuda, que te propulsa para arriba, aunque sea en forma de créditos. Y si fracasas, pues ya es asunto tuyo, ¿no? Algo estás haciendo mal. Bueno, y esto llevado a su último extremo, pues genera desamparo social, ¿no? Que bueno, que estamos viendo en la precariedad actual. Y como toda una serie de gente que se queda afuera y que es estigmatizada y culpada por su incapacidad, digamos, de sobrevivir y de destacar en este escenario. No sé cómo vamos de tiempo. ¿No vamos muy allá de tiempo? Bueno, igual son 2 minutos, no sé. Os quería poner un vídeo que es el tráiler de Soy Daniel Blake, que no sé si lo habéis visto alguna, que creo que resume muy bien como ese vía crucis burocrático, ¿no? Que te obliga a demostrar que tú tienes que ser capaz. Good morning, Mr. Blake. I'm appointed to carry out assessments for employment and support allowance. Can you walk more than 50 metres? Yes. Can you raise either arm as if to put something in your top pocket? Yes. Can I ask you a question? Are you medically qualified? I've had a major heart attack. I've been told by my doctor I'm not supposed to go back to work yet. I'm afraid you must continue to look for work, or your benefit payments will be frozen. There must be some mistake. If you've been deemed fit for work, your only option is job seekers allowance. Well, I want to appeal. You have to apply online, sir. I was a carpenter. I've never been anywhere near a computer. So you need to run the mouse up the screen. No. Not now. No, not like that. I'm just going round in circles. I'm going to have to ask you to leave. explain to you a situation and you don't care. I've got about 12 quid in my purse. Do you know what? You've created a scene, all right? Jesus Christ! What am I supposed to do? Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. This isn't your concern. I want you to get out as well. It's a monumental farce, isn't it? Looking for non-existent jobs. And all it does is humiliate me. You've done nothing to be ashamed of. You're alone with 2 kids. You've done amazing. I've seen it before. Good people on the street. You could lose everything. Well, I'm not going to give up. When you lose your self-respect, you're done for. Sí que creo que bueno, es muy estilo Ken Loach, ¿no? Pero es verdad que hay todo un submundo burocrático de la pobreza que casi no se aborda y no sé cuánta gente aquí habrá hecho colas del paro, habrá tenido que cobrar subsidios y demás, que también ejerce toda una disciplinación de la pobreza, ¿no? De hecho, este antropólogo argentino, Javier Aullero, creo que se llama, que tiene pues toda una obra sobre la espera como dispositivo de dominación sobre los sectores empobrecidos. Bueno, esto es de la perspectiva desde el paradigma del derecho. Luego está, hay como otra aproximación, digamos, que es la impugnación de la ética del trabajo, ¿no? Cuestionar por qué lo que tenemos que desear es un trabajo, cuando el trabajo asalariado es el medio para acceder a los recursos y por qué no reclamar los recursos económicos, por lo menos un mínimo vital, al margen del trabajo asalariado. Bueno, a mí me gusta aquí, os voy a leer a 3 autores, es muy cortito, pero creo que son interesantes los 3. No sé si conoces a Paul Lafarge, que era el famoso, que le falta una U ahí, el yerno de Marx, ¿no? Y escribió este libro que se llama El derecho a la pereza y bueno, impugnaba, era una contestación, ¿no? al derecho al trabajo, ¿no? Voy a leer un pequeño texto, pero bueno, cuestiona, ¿no? Cómo se adhiere al final el proletariado al dogma del trabajo como forma de generación de identidad. Bob Black es un anarquista estadounidense que tiene un libro maravilloso que recomiendo a todo el mundo y es muy divertido, que se llama Por la abolición del trabajo. Lo editaron hace poco acá, pero el libro es del 96, creo.
Y luego David Graeber, o Graeber, como se diga, es un antropólogo también anarquista. Es curioso como que los anarquistas tengan esta cosa hacia renta, o sea, en el caso de David, digo, ¿no? Porque al fin y al cabo hay un papel del Estado ahí, pero bueno. Que escribió un artículo hace, pues yo creo que 2 o 3 años, lo tengo apuntado, en el 2013, no hace más, que se llamaba Sobre el fenómeno de los trabajos de mierda, y creo que ahora ha escrito un libro, de hecho, a partir de esa idea, ¿no? Esto va a llevar 2 minutos y luego vamos al feminismo, ¿eh? No. Bueno, Paul Lafargue. Esto es un extracto, bueno, son varios extractos así chiquitos del Derecho a la pereza, que es del 80, ¿no? Bueno, en este libro ya habla de la crisis de la superproducción que deriva de este culto al trabajo, que va a derivar del culto al trabajo, ¿no? Al productivismo y de lo que eso va a implicar para las trabajadoras y los trabajadores en cuanto a paro y miseria. Dice, una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de los países en que reina la civilización capitalista. Esa locura es responsable de las miserias individuales y sociales que desde hace 2 siglos torturan a la triste humanidad. Esa locura es el amor al trabajo, la pasión moribunda del trabajo, que llega hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de su prole. En nuestra sociedad, ¿cuáles son las clases que aman al trabajo por el trabajo? Los campesinos propietarios, los pequeños burgueses, quienes curvados los unos sobre sus tierras, sepultados los otros en sus negocios, se mueven como el topo en la galería subterránea, sin enderezarse nunca más para contemplar a su gusto la naturaleza. Y también el proletariado, la gran clase de los productores de todos los países, la clase que, emancipándose, emancipará a la humanidad del trabajo servil y hará del animal humano un ser libre. También el proletariado, traicionando sus instintos, ignorando su misión histórica, se ha dejado pervertir por el dogma del trabajo. Duro y terrible ha sido su castigo. Todas las miserias individuales y sociales son el fruto de su pasión por el trabajo. Bob Black como que aborda también esta centralidad del trabajo para todo el mundo, ¿no? Tanto capitalistas como marxistas y demás. Y también subraya algo interesante, que es que se habla del trabajo desde lo periférico al trabajo, pero no tanto del trabajo en sí, ¿no? De qué trabajo estamos hablando. Que esto es una cosa que le pasa un poco a determinada crítica feminista que luego vamos a ver. Y dice, si todos estos ideólogos abogan por el trabajo, y no solo porque pretenden obligar a otros a hacer el suyo, se muestran extrañamente reticentes a confesarlo. Pueden perorar sin parar sobre salarios, horarios de trabajo, condiciones, explotación, productividad y rentabilidad. Están encantados de hablar de cualquier cosa menos del trabajo en sí. Disputan quisquillosamente entre ellos en torno a los detalles. Aunque regateen sobre el precio, los sindicatos y la patronal están de acuerdo en que debemos vender nuestro tiempo y nuestras vidas a cambio de la supervivencia. Los marxistas creen que deberían mandar los burócratas. Los libertarios creen que deberían mandar los empresarios. Y a las feministas no les importa la forma que adopte la autoridad siempre y cuando los jefes sean mujeres. Está claro que existen estos traficantes de ideologías y que discrepan seriamente sobre cómo repartirse el botín del poder. Queda igualmente claro que ninguno de ellos tiene nada en contra del poder como tal y que todos quieren que sigamos trabajando. Quizás os pregunté si hablo en broma o en serio. Hablo en broma y en serio a la vez. Y por último, aquí David Graeber sí que se mete a hablar del trabajo, ¿no? De los trabajos de mierda, de hecho. Y bueno, plantea cosas que creo que son de mucha actualidad, también esto lo ha escrito hace poco. Gran cantidad de personas, particularmente en Europa y Norteamérica, pasan toda su vida laboral desempeñando tareas que realmente, en el fondo, no creen necesario llevar a cabo. El daño moral y espiritual que resulta de esa situación es profundo. Es una cicatriz en nuestra alma colectiva. Sin embargo, prácticamente nadie habla de ello. En lugar de una reducción masiva de horas laborales que dejara en libertad a la población mundial para dedicarse a sus propios proyectos, hobbies, visiones e ideas, hemos visto la inflación no tanto del sector servicios como del sector administrativo,
incluyendo la creación de industrias enteras como la de los servicios financieros o el telemarketing, o la expansión sin precedentes de sectores como el derecho empresarial, la administración educativa y sanitaria, los recursos humanos y las relaciones públicas. Y estas cifras ni siquiera reflejan a todas aquellas personas cuyo trabajo consiste en proporcionar soporte administrativo, técnico o de seguridad para estas industrias. Es más, tampoco un sinfín de industrias secundarias, lavado de mascotas, domicilio nocturno de pizza, que solo existen porque todo el mundo pasa la mayor parte de su tiempo trabajando en todo lo demás. Estos son a los que yo propongo llamar trabajos de mierda. La sensación de que el trabajo es un valor moral en sí mismo es extremadamente conveniente para la clase dirigente, pues según eso, cualquiera que no esté dispuesto a someterse a algún tipo de intensa disciplina laboral durante la mayoría de sus horas de vigilia no merece nada. Pues hasta aquí el debate más general sobre renta básica universal. Bueno, ¿habéis notado algo en cuanto a los autores, nombres que han surgido hasta ahora? Son todo tíos, ¿no? O sea, son todo varones, ¿no? Entonces, esto pues tiene sus consecuencias, ¿no? Cristina Carrasco tiene... Bueno, yo lo que he hecho... he tenido la suerte, digamos, bueno, también me ha ayudado un poco, hay un artículo que recomiendo, de Daniel Raventós y otro autor de la red de renta básica, que no recuerdo cómo se llama, que sí que hace un repaso, ¿no?, a este debate, sí, bueno, el debate, la disputa en torno a la renta básica universal y la división sexual del trabajo, y propone textos muy interesantes. Yo he tomado parte de esos textos y alguno más, sobre todo para las críticas. He tomado textos, algunos artículos de economistas feministas reconocidas que en general creo que plantean propuestas muy importantes. De hecho, yo no estuve la semana pasada, pero imagino que alguna habréis abordado. Bueno, María Pazos la semana que viene las va a retomar. Bueno, entonces, Cristina Carrasco tiene un artículo que se llama... A ver, lo tengo aquí. A la mierda del trabajo, sí, a la mierda del trabajo, perdón, ¿de qué trabajo hablamos? ¿No? Porque aquí, ¿de qué trabajo está hablando todo el mundo? Del trabajo remunerado, ¿no? El trabajo productivo. Entonces, este sesgo de varones hablando del trabajo y oponiendo trabajo remunerado de libertad, se deja fuera todo el trabajo reproductivo necesario para el sostenimiento de la vida, ¿no? De ahí viene la principal crítica desde el feminismo a la discusión sobre la renta básica universal. Entonces, hay toda una línea de, digamos, de argumentación que parte de la automatización, como que va a haber robots que van a hacer todo por nosotras, entonces ya no vamos a tener que trabajar, pero claro, ¿cómo se aplica eso al trabajo de cuidados? Y luego, bueno, ella también dice, voy a hacer un punteo de las cosas que dice en este artículo porque es muy interesante, que, bueno, que todo el mundo tiene que contribuir a la sociedad, ¿no? Que esto es una crítica que no es específicamente feminista, ¿no?, sino que es la crítica más amplia, transversal que se hace normalmente. Y luego dice que lo que falta no es trabajo, ¿no?, sino empleos promovidos por quienes tienen que hacerlo. Pues esto enlazaría un poco pues, con propuestas como el trabajo garantizado, ¿no?, que de la propuesta de Eduardo Garzón, y pues, que busca como detectar esas necesidades sociales y convertirlas en empleos remunerados y garantizar así que la gente tenga acceso al trabajo. Bueno, entonces habla de las limitaciones de la propuesta de la renta básica universal. Pues eso, que por un lado no tiene en cuenta los trabajos no remunerados, que serían los cuidados, pero bueno, también sería el voluntariado, sería pues aquello que no está remunerado, que son amplias actividades, ¿no? Que no plantea la redistribución equitativa del trabajo reproductivo, división sexual del trabajo. Luego otra crítica, que vamos a ver más veces, es que se centra en lo monetario, en la pobreza monetaria, y no tiene una visión multidimensional que implica la pobreza de tiempo, por ejemplo, que es algo bastante característico de la situación de las mujeres, pero tampoco el acceso a recursos, la pobreza cultural, como está centrada en lo monetario.
Y luego, que tiene un sesgo neoliberal en cuanto a la libertad de elección. Esto conecta otra vez con la división sexual del trabajo. Dicen, bueno, si tú le dices a las mujeres que tienen trabajos de mierda o que no, eres libre de hacer lo que quieras. ¿Van a ser los varones, que tampoco tienen trabajos mucho mejores, los que van a volver a la casa, o van a ser las mujeres? Van a pensar que es lo que quieren, pero nuestro deseo está condicionado por el patriarcado, ¿no? Entonces es un patriarcado del consentimiento que nos hace pensar, sentir como elección propia lo que responde a una estructura patriarcal que nos determina ese deseo, a grandes rasgos. En la misma línea está Carmen Castro, no sé si la conocéis, ella es muy... Carmen Castro desarrolla un poco las mismas ideas, pero quizás está un poco más abierta, ¿no? Piensa un poco hacia el final del artículo, que luego yo os voy a pasar la presentación con los artículos para que podáis verlos vosotras mismas. Igual, pues que aborda sobre la pobreza monetaria, que disfraza de elección voluntaria lo que es perpetuación de los roles de género. Luego, que no incide, no aporta la posibilidad de incidir en el comportamiento masculino. Entonces, que tú liberes tiempo no implica que los varones vayan a cuidar, sino que bueno, pues lo usarán para otras cosas. Y luego aquí sí que impugna un poco la incondicionalidad, ¿no? Diciendo que, bueno, que habrá que ver que a cada cual según sus necesidades. Y complementar con otras medidas. Los interrogantes que plantea, que les plantean otras autoras, no solo feministas, que dicen que por qué no fortalecer el acceso a los derechos desde lo público, ¿no? Por qué no fortalecer los sistemas de dependencia, la escuela pública, atención de 0 a 3 en escuelas infantiles y estas cosas, ¿no? Y luego, riesgo que también se apunta más allá del feminismo, de que esto implique un desentendimiento de lo público, ¿no? Entonces, bueno, os damos una paguita ahí a cada cual y entonces os buscáis la vida y no tenemos por qué seguir avanzando, bueno, ni siquiera podemos seguir retrocediendo en el estado de bienestar. Y bueno, y su conclusión es que no es género transformativa, es decir, que no contribuye a la despatriarcalización de la sociedad. Pero, dice, y aquí como que admite que hay una dimensión de pobreza sobre la que hay que trabajar, que puede formar parte de un plan más amplio de emergencia social en combinación con otras medidas. Bueno, y aquí os meto otras dos autoras que se salen un poco del debate de la división sexual del trabajo. También estos son extractos de entrevistas que han publicado, pues no sé, como en el 2000... Son recientes, del 2014 las dos, ¿no? Entonces, bueno, como el tema está en boga y bueno, pues cada vez que se entrevista a un economista feminista se le pregunta por la renta básica universal. Y entonces lo que dice Amaya Pérez Orozco, que por ahí tiene una línea como más subversiva, ¿no? Como más de subvertir el orden, pues que la renta básica no cuestiona el nexo entre la calidad de vida y el dinero individual, que no habla de construir una responsabilidad colectiva para poner los medios para vivir, sino que bueno, a cada cual se le da su paga, ¿no? Su dinero, que se busque la vida. Y que en ese sentido tampoco dice nada de dónde vamos a consumir, o sea, si seguimos consumiendo como consumimos, o en dónde consumimos, perpetuamos, no generamos una transformación social. También, como Carmen Castro, se pregunta si no sería más potente fortalecer servicios públicos e incluso ampliarlos, o sea, considerar la alimentación, considerar la energía, ¿no? La vivienda como servicios públicos. Y luego alerta, que no solo ella, que puede tener un efecto contraproducente, porque si tú ya cobras 600 euros al mes, pues entonces vas a aceptar un curro por 600 euros al mes, porque el empresario ya sabe que tú tienes otro ingreso y entonces ¿para qué se va a molestar en subir? Yo aquí solo diría que creo que a los empresarios no les importa mucho lo que tengas para proponerte salarios de mierda, pero bueno, entonces Silvia Federici aborda otra cuestión que es lo que habéis mencionado por ahí atrás sobre el tema de la ciudadanía, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, ella distingue, que no me queda muy claro por qué, pero ella distingue entre renta de ciudadanía y renta universal, y renta básica.
Supongo que es porque, bueno, sí que hay propuestas, y bueno, en Italia eso tiene pleno sentido, con 5 Stelle, su propuesta inicial de la renta básica, pero en un ambiente de fascismo y antimigración, ¿no? Lo peligroso que puede ser, pues como aglutinador nacional, proponer una renta básica de ciudadanía y al mismo tiempo fortalecer las fronteras o no sé cómo decirlo, como las restricciones para acceder a la ciudadanía. Entonces, advierte de ese riesgo de exclusión y luego algo que tiene que ver específicamente con su trayectoria. Ella dice que al ser universal, al ser para todo el mundo lo mismo, invisibiliza el reclamo de la remuneración del trabajo asalariado, no valora el trabajo asalariado, el trabajo reproductivo de cuidados. Federici en los 70 era una de las propulsoras, de las promotoras del salario por cuidado, digamos, que en principio no era para amas de casa, sino que era un salario asignado a quien cuidase, ¿no? A quien hiciese el trabajo reproductivo, pero bueno, como fue muy criticada por muchas feministas, más en una onda de la igualdad, porque decían que abonando, como remunerando el cuidado, iban a encerrar a las mujeres en casa, ¿no? Porque total, si tú ya cobrabas por hacer trabajo de cuidados, ¿para qué ibas a acceder al espacio público, al trabajo remunerado? Y bueno, y así acabas renunciando a la emancipación económica y al poder que implica actuar en la esfera pública. Alerta ante la apropiación neoliberal, que era bueno, lo que comentaba Marisa al principio, ¿no? Como que pues sí, Milton Friedman defendía algún tipo de renta básica universal, que era algo un poco distinto, pero bueno, ves en Davos se ha abordado la renta básica universal, hay estos documentales, hay un documental que se llama Freelance Society. Bueno, los documentales que ahora hay, documentales cada 2 por 3 sobre renta básica universal, siempre sale algún propietario de esto hiperforrado defendiendo lo guay que sería una renta básica universal y la libertad que daría a sus empleados. Y bueno, la última crítica es que no le parece transformadora porque no genera formas de organización efectivas. En cuanto que no descubre ninguna forma de explotación nueva, pues tampoco genera alianzas en torno a ese reclamo, ¿no? que es una cuestión en torno al sujeto político de reclamación que, bueno, que luego tenemos que abordar porque me parece que es fundamental. Bueno, hasta aquí las críticas. Todo esto es retomado por otras feministas que oyen, escuchan, ¿no? Pues estos reclamos e intentan no solo contraargumentar, porque o sea, hay críticas que son como son, pero si no, pues con esto que tenemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que la renta básica, qué sí posibilita la renta básica universal y qué no, ¿no? También para ver de qué otras medidas tendría que ir acompañada. Bueno, entonces, aquí he seleccionado a 3 autoras. Estos son papers, bueno, 2 son papers un poco más complejos que los artículos. Es gente que lleva mucho tiempo investigando renta básica universal. También hay que decir que el hecho de que te obligan a posicionarte siempre sobre algo, por el hecho de que pues, te están haciendo una entrevista y por ahí tampoco entiendes muy bien sobre un tema en particular, y te dicen, bueno, ¿qué piensas sobre la renta básica universal? A veces pues puedes hacer aseveraciones, digamos, que son debates que ya han estado ya han sido planteados, debatidos y contraargumentados, y que, bueno, que se genera un poco riesgo. No lo digo sin ningún ánimo de culpabilización, ¿no? Pero que al tener más acceso al discurso mediático que a debates quizás más en complejidad, pues saquemos conclusiones, ¿no? Más en base a lo que leemos en el periódico que a estudios que, bueno, que la gente lleva hablando de esto un tiempo, ¿no? Y las críticas que surgen ahora no son nuevas. Entonces, tenemos sobre la cuestión de la división sexual del trabajo, hay un artículo de Kaori Katada, que bueno, ella es japonesa, es de la red del bien, que aborda los desencuentros entre el feminismo y la renta básica universal. Entonces, habla de que hay 2 posturas fundamentales, las feministas que defienden la renta básica universal, que hablan de ella como una
paga de emancipación, ¿no? Habla de las posibilidades de emancipación que da la renta básica universal. Y las feministas más contrarias que hablan como de un soborno, o sea, es hash money en inglés, no sé, es como una traducción parecida, que es como, bueno, te damos esta paguita a cambio de que todo siga igual, entonces tú te sigues ocupando del trabajo reproductivo, Entonces, los argumentos como los otros ya los hemos visto, los argumentos a favor, pues abordan en primer lugar la independencia económica, ¿no? O sea, la situación de dependencia económica es muy común entre las mujeres, pues tanto para quienes no participan del trabajo remunerado, para quienes participan parcialmente, que es una parte importante de las mujeres, como para quienes participan intermitentemente en función de su ciclo de vida, de reproducción. Y luego, pues todas las mujeres, o sea, pues está la brecha salarial, hay un montón de circunstancias por las cuales la emancipación económica de las mujeres es relativa en nuestras sociedades. Entonces, esta paga de emancipación, esta independencia económica, permite pues huir de la violencia en caso de, pues, como yo hablaba al principio, ¿no? De depender económicamente de un varón que te maltrata, pues si tú tienes una base, un ingreso asegurado, pues va a ser más fácil que te plantees irte de casa que si no tienes un puñetero lugar al que ir. Y luego también evitar riesgo económico, bueno, evitar riesgo, o sea, te da una seguridad, ¿no? Luego, que es empoderante, que te da poder a las mujeres tanto frente a sus parejas, ¿no? A la hora de negociar, de distribuir, repartir el trabajo reproductivo, pero también ante los empleadores, ¿no? O sea, de hecho, bueno, pues el acoso sexual en un contexto en el que si te quedas sin trabajo, te quedas en el páramo, pues también se solventa un poco esa indefensión si tienes un recurso asegurado. Y también ante el Estado, que bueno, sería como el punto 4, ¿no? Pero también las mujeres son las principales perceptoras de subsidios en muchos casos. Entonces, optar a la continuidad de ese subsidio muchas veces habilita al Estado para ejercer una intromisión en tu vida privada, ¿no? ¿Vives con un hombre? ¿Con quién vives? O sea, genera desempodera ante el control burocrático de tus condiciones de vida para certificar que tú tienes derecho a ese subsidio. Combate la trampa de la pobreza al desempleo. O sea, lo importante de que sea incondicional es que tú puedes trabajar. Los subsidios no te permiten trabajar. Te permiten trabajar algunos hasta cierto punto, pero todos ellos exigen un trámite burocrático, ¿no? Tú estás cobrando una renta mínima tal, pues algunos sí, algunas cosas te permiten, pero para todo tienes que justificar. Al cobrar una renta básica incondicional, pues sí, te sale un trabajo intermitente, como son muchos de los trabajos a los que tienen acceso las mujeres, o un trabajo de pocas horas, o un trabajo que no sabes cuándo va a acabar, que es la realidad del mercado laboral actual, pues tú no tienes que plantearte si renuncias a un subsidio para acceder a un trabajo. Mucha gente dice, bueno, pues el subsidio es algo garantizado que tengo para el próximo año, pero me han hecho un contrato para 2 semanas, no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, y luego elimina privilegios entre mujeres. Quizás privilegios no es la palabra adecuada, pero cuando hablamos de medidas, por ejemplo, como la licencia por maternidad, las licencias por maternidad se le dan a las mujeres que están en el mercado formal de trabajo y que en ese momento tienen derecho a esa licencia de maternidad, ¿no? Cuando tú estás fuera del mercado de trabajo, no tienes una relación que te permita acceder a ella, pues estás en una situación de desventaja frente a las mujeres que sí que están en esa posición. Bueno, y contribuye indirectamente a la valoración del cuidado. ¿Qué quiere decir? Que sí, que las críticas tienen razón, que no remunera el cuidado ni lo valoriza económicamente, pero sí que lo hacen directamente porque desde el momento en el que el trabajo asalariado no es el único modo de acceder a los recursos económicos, ya no eres un ser, o sea, ya no eres
alguien que falla, digamos, ¿no? Porque tú tienes derecho a acceder a esos recursos sin ser una persona asalariada. Bueno, entonces... sí. ¿Por qué dice que da más tiempo a los hombres? Ah, bueno, se me ha saltado, igual se habla después. Pues porque al no depender tus ingresos solo del trabajo remunerado, puedes tener la opción de acortar tu jornada laboral, por lo cual... O sea, lo que pasa es que ese es el argumento que dicen. Luego ella lo discute un poco, ¿no? Porque no es un proceso automático, ¿no? O sea, no porque tener más dinero los hombres no van a trabajar menos así automáticamente, no van a renunciar a determinadas posiciones en sus trabajos y tampoco es automático que dediquen ese tiempo a los cuidados, ¿no? Bueno, entonces con estos argumentos a favor, ella llega a sus conclusiones, ¿no? Bueno, esto que acabo de mencionar, ¿no? Que, bueno, que no valora los cuidados para desligar el acceso a los derechos económicos del trabajo, en cierto modo sí que revaloriza a quienes hacen tareas que no son productivas, que no son remuneradas. Y que además sirve como apoyo. Entonces, no remunera los cuidados, pero si tú obtienes una paga, si tu hijo o hija menor, o si tu adulto dependiente, o si tu mayor... Bueno, tienen pensiones, pero hay pensiones que realmente son muy bajas y están por debajo del umbral de la pobreza. O sea, al ayudar al cuidado o a la cuidada económicamente, apoya al cuidado, amplía los recursos para poder hacerse cargo de los cuidados. Esto que comentábamos, ¿no? Que libera tiempo para los hombres, pero no asegura que lo empleen. Y luego, respecto a la crítica de que muchas mujeres se verán tentadas a volver a casa, ¿no? por reproducir los roles de género, y que eso puede dañar a las demás, porque aunque sean pocas, como que ya existe esa posibilidad de que las mujeres renuncien, y entonces pues, es una razón más para desconfiar de ellas como opción laboral. En cierto modo dice que también puede facilitar mejor el reparto de trabajo remunerado y no remunerado. Es decir, habilitar más horas para el trabajo no remunerado porque no es necesario trabajar tantas horas en el mercado laboral. Bueno, entonces recoge dos ideas que me parecen muy interesantes, tanto de Carol Pittman como de Seleke, sobre qué puede hacer la renta básica universal contra la división sexual del trabajo. Pittman dice que es una cuestión de nivel, que depende de la cantidad de renta básica universal. Que si es una cantidad alta, que permita un estándar de vida modesto, pero suficiente para emanciparse, sí puede ser transformadora, en cuanto que sí que da un colchón, digamos, para que las mujeres sean económicamente independientes. Pero que si no lo es, que si es bajo, pues en efecto puede ser una paguita complementaria que no tenga capacidad transformadora y que al contrario incluso perpetúe esa desigualdad. Y de Seleke lo que dice, que también me parece que es básico, es que bueno, más allá de las políticas que se pueden asumir y de la cuestión cultural de la división sexual del trabajo, lo que sí que habilita son las condiciones materiales de las que partir para avanzar hacia esa dirección. Bueno, Kate McLean aborda la renta básica universal desde una perspectiva interseccional. Lo que ella dice es que centrarse todo el tiempo en la cuestión de la división sexual del trabajo deja fuera muchas otras dimensiones, ¿no? Bueno, pues justamente el reclamo que se hacía anteriormente sobre que la pobreza es multidimensional, ella también dice que sí, que es multidimensional. Entonces vamos a ver otras dimensiones más allá de la división sexual del trabajo, ¿no? Bueno, plantea el dilema de Wollstonecraft, que bueno, se resumiría en lo siguiente, ¿no? En cómo hacer para reconocer el reconocimiento a los cuidados, ¿no? O sea, reconocer los cuidados y que eso no suponga sacar a las mujeres, digamos, a la marginalización de las cuidadoras. Es como, bueno, valoramos vuestra labor como valoramos los cuidados, es un poco pues como la propuesta de Federich, ¿no? Valoramos los cuidados y eso hay que valorarlo económicamente porque estás haciendo una aportación.
y te damos un ingreso, pero cómo conseguir que eso no te convierta, no te reifique, no te esencialice como cuidadora, ¿no? Entonces, frente a esto hay como pues, una perspectiva más desde la igualdad, que es, bueno, pues hombres y mujeres son iguales y demás, entonces pues igualamos y vamos todos al mercado de trabajo remunerado y bueno, pues nos vamos un poco a ocupar el lugar tradicionalmente de los varones, ¿no? Del espacio público y demás. Luego el modelo de diferencia, que es bueno, es necesario el trabajo reproductivo, además es bueno, es importante, es necesario, entonces ese hay que reconocerlo. Y luego el modelo del cuidador universal, ¿no? Frente al del proveedor universal, que es el que propone Nancy Fraser, que implica que tanto hombres como mujeres sean cuidadores, no tanto proveedores, que también, pero también cuidadores. Entonces, el potencial que ve en relación a esto en la renta básica universal, MacLean, es que, bueno, no sé si crítica es la palabra, ¿no? Pero es como decir, impugna un poco el modelo del proveedor universal, porque ya como que el acceso a los recursos, el proveer, no depende solo del acceso al trabajo remunerado. Entonces, la renta básica universal, como hemos visto con Federici, desde la óptica de reconocimiento de los cuidados, es vista como demasiado neutral, ¿no? Y como es lo mismo para toda la gente, pues entonces, no, frente a la propuesta salarial de los cuidados, es demasiado neutral. Las defensoras de la renta básica universal lo que dicen es que justamente esa neutralidad permite resolver este dilema, o sea, permite como que el acceso a recursos no sea solo a través del trabajo remunerado, sino que el trabajo no remunerado, aunque no se vea remunerado en sí, no te excluye, digamos, del acceso al dinero, ¿no? Entonces, la gente puede tener acceso a los recursos sin especializarse en ser cuidador o proveedor. Vale. Entonces, frente a... Es muy interesante lo que dice sobre interseccionalidad, ¿no? Que ahora hablamos mucho. Entonces ella dice que es verdad que las feministas no se han ocupado mucho de la renta básica universal, ¿no? Como que no es un tema que se haya abordado mucho. Entonces, cuando lo ha sido, dice, ha sido por mujeres de la clase obrera, ¿no? Pues por ejemplo, estas bueno, las reinas de la caridad, ¿no? Que estaban hartas de la condicionalidad de las ayudas, ¿no? De la intromisión en su privacidad, en la estigmatización absoluta que implicaba tener que demostrar todo el tiempo que tenían que tenían el derecho a acceder a las ayudas. Bueno, entonces, que esta alta atención en las políticas de conciliación y cuidados, ¿no? Que tienen que ver con la división sexual del trabajo, tiene como una contracara en una menor atención en cuestiones atravesadas por la clase y en última instancia la raza, ¿no? En según qué sociedades, pues como el riesgo a la pobreza, la prostitución, el encarcelamiento, el riesgo de violencia doméstica o el control autoritario o sea, como que hay como una dimensión económica que no tiene solo que ver con la división sexual del trabajo, que ha sido un poco no abandonada, digamos, porque no ha sido tan frontalmente abordada como la cuestión de la división sexual del trabajo. Y que incluso algunas propuestas tendentes a luchar contra la división sexual del trabajo y facilitar, mejorar la existencia de las mujeres y su capacidad para sumarse al trabajo remunerado, han derivado no en la redistribución del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres, no en la redistribución del trabajo de cuidados entre distintos grupos de mujeres. No sé si me seguís. Así. Entonces lo que dice es que, bueno, vamos a hablar de más dimensiones más allá de la división sexual del trabajo para
para ver si la renta básica universal puede contribuir a la igualdad de género. Y para ello toma estos 7 principios de Nancy Fraser, que nos tenéis aquí. Bueno, es uno contra la pobreza. Bueno, es lo que hemos venido hablando, ¿no? Como que dado que las mujeres, bueno, que las mujeres normalmente tienen menos acceso a recursos, menos propiedades, peores condiciones de acceso al trabajo, menores salarios, una incorporación más intermitente, parcial, discontinua al mercado de trabajo, pues sí, las mujeres suelen ser más pobres, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, al luchar contra la pobreza, al garantizar un mínimo vital, la renta básica universal sí que aporta la igualdad de género, aunque no ataque la división sexual del trabajo. Contra la explotación, relacionado con lo anterior, pues justamente el hecho de ser dependientes económicamente te sitúa en un nivel de inferioridad a la hora de negociar con parejas, jefes o con el Estado. Entonces, en la medida en que tú tienes un mínimo vital, una seguridad, eso te da un margen sobre el que negociar. Y también dentro de las familias, ¿no? Porque hay como una presuposición de que los recursos que llegan a las familias se reparten equitativamente, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, el tener acceso a un dinero individual te hace titular de tus derechos económicos y no los supedita a que el proveedor o a quien sea te dé acceso a ellos. Otro de los principios es la igualdad de ingresos. Entonces dicen, no, o sea, no acaba con la brecha salarial, pero bueno, al elevar el piso, en cierto modo, sí que lo hace. Luego, de hecho, hay pues Daniel Raventós y otros autores de esa órbita hablan de la renta básica universal como una transferencia entre géneros, en el sentido de que si tú fiscalizas, aplicas una mayor fiscalidad a las rentas más altas, que son rentas masculinas, digamos, ¿no? Entonces, esa transferencia de gente con mayores ingresos a gente con menores ingresos no es solo de gente más rica a gente más pobre, sino que en cierto modo implica de varones a mujeres. A mí no me gusta mucho ese principio, pero bueno, sí que es verdad que, o sea, ese principio no me gusta mucho como destacar eso, porque eso de una transferencia de género suena como, bueno, vamos a ser buenos y os vamos a pasar pasta. Pero sí que es verdad que se reduce la diferencia. Igualdad en tiempo libre. Bueno, pues esto justamente es como la parte más crítica, porque sí que tiene que ver con la división sexual del trabajo. Entonces aquí Fraser dice que hasta cierto punto, o sea, como que habilita a disponer de más tiempo, pero bueno, si no hay medidas... si no hay un cambio cultural, si no hay medidas paralelas que permitan esa redistribución del trabajo de cuidados, pues de por sí esto no está garantizado. Igualdad en el respeto. Dice que sí que puede jugar en la dimensión de respeto en cuanto que si antropológicamente hablando casi, como que como que lo que te da valor... O sea, como que pues yo qué sé, como conocemos, ¿no? Pues el estereotipo de mantenida, de que lo que te da valor, digamos, es el trabajo, ¿no? Si estás trabajando, no estás trabajando. Pues eso por un lado, pero por otro lado, también contra la cosificación. O sea, como que el riesgo a ser objetivizada sexualmente disminuye en cierto modo en línea con la explotación, digamos, de la que hablábamos antes, ¿no? O sea, como que es más difícil que acoses sexualmente de ti o que tengas que dedicarte a la prostitución, que tengas que dedicarte a la prostitución si tienes un mínimo vital garantizado. Y luego, bueno, contra la marginación y contra el androcentrismo es un poco volver al dilema del que hablábamos antes. Bueno, ya para terminar, un último artículo de Louise Hack que aborda más las cuestiones que han surgido en las críticas de Amaya Pérez Orozco y de Silvia Federici, ¿no?
Por un lado, ella dice que le sorprende, ¿no?, que cuando se habla de la universalidad de la renta básica se pone como problema y que percibe un sesgo de clase social y moral que no se aplica a otros servicios universales, ¿no? Que tú no dices, bueno, es sanidad pública para todos, si hay gente que puede permitírselo. Bueno, educación pública para todos. O sea, que se pregunta por qué justamente un mínimo económico vital genera esa inquietud, ¿no? Y entonces piensa que por un lado el problema es porque se habla de una renta, ¿no? Que se habla de una renta, pues que la gente va a ser rentada. Entonces ella dice que lo que habría que esforzarse por destacar que no es que sea una renta que sustituya al trabajo asalariado y que tampoco es una renta que solucione del todo el acceso a recursos, sino que soluciona parcialmente pues, o sea, como que desliga parcialmente los ingresos del trabajo. Y que como otros servicios, como la educación pública o la sanidad pública, también puede contribuir a generar un sentimiento de igualdad y comunidad, ¿no? O sea, no sé, esto me gustaría discutirlo con vosotras, pero como que el hecho de pertenecer a una comunidad política que garantiza tu subsistencia sin obligarte a trabajar, para ello ni a demostrar por qué no puedes trabajar, también genera un vínculo social. Otro problema que ves es el dinero, ¿no? A la gente le molesta que sea una cuestión de dinero. Bueno, lo veíamos en la crítica de Amaia Pérez Orozco y bueno, es una crítica que surge incluso esta propuesta de la renta básica de las iguales que como que reacciona ante esta crítica y dice, bueno, pero una parte del dinero lo vamos a meter en un fondo común para hacer cosas que vayan para el bienestar de todos. Entonces dice que, bueno, que es que además de pago, de reconocimiento y planificación, el dinero es necesario para vivir. ¿Qué quiero decir con planificación? Que tener un ingreso periódico de dinero es bastante importante para planificar la propia existencia, ¿no? No es solo algo así de consumo, ¿no? De, bueno, es que ¿dónde vamos a consumir? ¿Nos vamos a volver consumistas? Bueno, el dinero también es una base de seguridad. Luego, también constituye un piso para la redistribución, o sea, lo que dice es que, bueno, o sea, como que sí, que tiene que haber redistribución, pero ese mínimo, ese umbral de la pobreza, estamos hablando de umbral de la pobreza, tiene que estar garantizado. Y está garantizado en dinero porque el dinero es el medio de cambio que usamos. Luego critica las políticas de empleo en cuanto a incentivar el trabajo porque dice que es muy fina la frontera entre el incentivo al trabajo y el castigo, ¿no? Es como que hay mucha estrategia del palo, ¿no? Es como te incentivamos a trabajar, pero realmente lo que te estamos diciendo es que como no demuestres que estás buscando trabajo, te vas a quedar sin recursos, ¿no? Y que esa estrategia lo que fomenta es un cortoplacismo laboral que impide elaborar estrategias a largo plazo en cuestión de trabajo. O sea, como que obligarte a trabajar dificulta que te integres en el mercado de trabajo en mejores condiciones. ¿Que si es feminista? Pues no, por sí sola no, pero que afecta en mayor medida a las mujeres. Y luego dice aquí algo que tiene que ver un poco con la crítica de Amaia Pérez Orozco, que dice que puede apoyar nuevas formas colectivas de trabajar, organizarse y compartir los riesgos, ¿no? Una cooperativa que, yo qué sé, o sea, como formas de trabajar que exigen de un capital que no se tiene. Y que también habilita una reflexión respecto a nuestra relación con el Estado, entre la relación entre el estado del bienestar y el trabajo, en términos más amplios, por ejemplo, la interdependencia entre las condiciones de trabajo y las condiciones de la asistencia. Luego hablamos de esto, ¿no? Pero cómo el que no tengamos un piso asegurado redunda también negativamente en las condiciones de trabajo que se nos ofrecen, ¿no? Pues si no tienes nada con que negociar, pues aceptas cualquier cosa. Y bueno, básicamente hasta aquí. No sé. Sí, y luego el debate, pero no sé. Bueno.
posición, pero como quería acabar porque creía que todo era importante. Y luego que debatiéramos sobre desafíos, interrogantes que considero que son interesantes, ¿no? Y que, bueno, que han surgido, de hecho, ya desde el principio del debate. Por un lado, la apropiación del neoliberalismo, y en ese sentido, ¿qué sujeto político lo reclamará, ¿no? Recuerdo que aquí proyectaron In the Same Boat, que es uno de los documentales así potentes sobre renta básica universal, y una chica del público dijo, bueno, me gusta mucho todo, pero ¿qué sujeto político va a reclamar esto? ¿Quiénes van a ser? ¿Van a ser los obreros? O sea, ¿quién va a ser? ¿Y cómo solventamos ese problema, ¿no? O sea, ¿quién se puede apropiar de esa lucha? Luego me gustaría conocer vuestra opinión sobre todo lo que se ha abordado en cuanto a la división sexual del trabajo en relación con la renta básica universal. Luego abordar el problema de la ciudadanía, que decía la compañera. O sea, claro, siempre ha habido una crítica o un planteamiento respecto al posible efecto llamada de garantizar una renta básica por el hecho de ser residente en el país. Pero en este contexto encima de fascismo emergente, pues supone un reto mayor, ¿no? Porque tú puedes articular un sujeto político nacional, digamos, al estilo Hogar Social Madrid, ¿no? Que dice, bueno, derechos sociales al estilo Frente Nacional, derechos sociales para los españoles, pero eso tiene su contracara de nos fortalecemos y dejamos a gente afuera. Y luego el problema de la universalidad, o sea, también pues tanto los expertos, las expertas, como los documentales de los libros, toda la bibliografía, todo tiene un regambre profundo en Occidente, en Europa, en Estados Unidos. Dice Yayo Herrero que cualquier medida que no sea universalizable no es en sí transformadora, digamos, porque si solo cambia la existencia, la realidad de una parte limitada de la sociedad y deja a los demás igual, o peor, contribuye a la desigualdad, no nos sirve, ¿no? Entonces, este es otro desafío que me gustaría plantear. Ya. Bueno, lo primero de todo, darte las gracias porque me parece muy enriquecedor todo lo que has contado y todos los documentos que has aportado para informar sobre el tema. Tengo un comentario muy breve y luego una duda. El comentario es que me parece un poco injusto pedirle a una medida como la renta básica que solucione todo el patriarcado. O sea, entiendo un poco las críticas, pero ninguna medida por sí sola va a solucionar todos los problemas que implican la división sexual del trabajo, el machismo, la violencia patriarcal, etcétera. Y mi pregunta, no tengo mucha idea de economía, entonces es un poco técnica, porque claro, tengo la duda de si la renta básica universal lo que haría es darle un argumento a las empresas para dejar de pagar salarios, por lo tanto el acceso a un trabajo estaría determinado por patrones culturales, de los hombres seguirían accediendo más por tema cultural, o bien subiría el precio de la vida y por lo tanto seguiríamos dependiendo del trabajo y por lo tanto no solucionaría ese problema de depender de un trabajo para tener garantizada la existencia material. Gracias, Sara. Sí que has mencionado un par de veces la apropiación del neoliberalismo y yo sí que leí un artículo en el que hablaban, yo no sé si era el de Facebook o el de alguno de estos, que estaban a favor de la renta universal porque así la gente tendría más dinero y tendrían dinero para consumir. Entonces, bueno, hay un poco esto que hablábamos de la apropiación del neoliberalismo, exactamente como que están lanzando. Y luego, por otra parte, también, creo que era en ese mismo artículo, hablaban de... Hay ya varias experiencias en distintos estados del mundo, ¿no? Creo que, no sé si hay... Bueno, no sé si exactamente renta universal o es otro tipo o es algo parcial, pero hablaban de Canadá y yo no sé si hablaban aquí en Navarra, que lo ponían en marcha o no sé. Es que había como distintas... Pero no es universal, o sea, tienen rentas garantizadas, ¿no? Sí, eso es distinto, ¿no? Sí, sí, porque es condicionada. A mí lo que más me inspira es como lo que decía Hack, ¿no? O sea, que me llama la atención que realmente una propuesta tan transformadora que yo sí que creo que ataca el corazón de la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo no es solamente quién se queda en el lugar, o sea, creo que hay más cosas ahí, pero bueno, que me llama la atención. Entonces me pregunto por qué, ¿no? Entonces yo creo que aparte de desde dónde se hacen las preguntas, o sea, desde que esa condición material se cuestiona, que creo que es fundamental, también creo que, no lo sé, digo por buscar,
hay un problema con lo que contabas antes que discutiste en Argentina, con pensar que el empleo, que no el trabajo, dignifica per se. Es decir, contraponer el dinero al trabajo pensando el trabajo como sinónimo de empleo, que el empleo, sin cuestionar para qué se produce, para quién, en qué tiempo, o sea, sin cuestionar el capitalismo, por lo tanto, es bueno. Entonces, sustituirlo por dinero sería una cosa como, no sé, una cosa aristocrática, una cosa chunga, ¿no? Que nos pone ahí como de... con lo que nos gusta tener acceso a medios para vivir. O sea, eso me llama la atención. Entonces, creo que tiene que ver con una impugnación moral al dinero cuando igual no te hace falta, y tiene que ver con una impugnación moral con respecto al empleo sin hacer una crítica seria de lo que significa un empleo alienado y sujeto a las finalidades del capital. Entonces, con lo subversivo que es justamente una propuesta que da la vuelta a todo, me llama la atención. Y me enrollaría mucho más porque según te he ido escuchando y con todo tal, es que yo cada vez veo que es muy difícil sacarle punta a todo lo que puede ofrecernos la renta básica universal. Y me llama la atención que tan siquiera queramos explorar una de las pocas medidas concretas que implicaría tantas transformaciones que luego traería problemas y limitaciones que ya veremos cómo los afrontamos, ¿no? Pero que decir que no, así tan tajante o con tanta crítica, me llama poderosamente la atención. Sí, bueno, justamente lo que planteabas, ¿no? De porque una medida va a tener que acabar con la división sexual del trabajo, con el patriarcado y con todo. Es una crítica que se hace a las críticas, ¿no? En el sentido de ¿a qué otra medida económica criticáis de ese modo que tenga que, o sea, como que... Para mí es todo un avance como la mirada de género y la mirada feminista sobre cualquier propuesta que exista, pero todo tienes que verlo en un panorama más integral y en conjunto con otras medidas. No puedes intentar con una sola medida y no puedes impugnarla porque no solucione todos los problemas derivados del patriarcado. Respecto a... has mencionado dos cosas que a ver si me acuerdo bien porque no entiendo mi letra como Rajoy, pero, o sea, estas cosas que has mencionado son como nodos, digamos, de discusión importantes. O sea, por un lado, si el hecho de recibir un ingreso incondicional hace que los empresarios te paguen menos o que los empresarios te paguen más. Entonces, pues está la gente que dice, ¿no? Como decía Maya Pérez Orozco, que bueno, que si los empresarios saben, la patronal sabe que tú ya tienes como tu existencia garantizada, pues ¿para qué te va a pagar más si tú vas a hacer el trabajo? Porque, o sea, si tú necesitas el trabajo para vivir. Bueno, eso para mí tiene una cosa un poco naif, que hace tiempo que no hay ninguna relación entre los salarios y lo que tú necesitas para vivir. Pero aparte de eso, hay como la visión opuesta, ¿no? Que dice, bueno, cuando tú no tienes nada sobre lo que negociar, porque no tienes un mínimo garantizado, o sea, tu opción es o cojo este trabajo de mierda por 600 euros o me paso 12 horas trabajando para Deliveroo por 600 euros o no como, estás mucho más vendido a lo que te quiera exigir el empleador, que si sabes que tienes por lo menos lo básico garantizado. Entonces, habrá curros ingratos que puedan desaparecer, o sea, porque el objetivo no es conservar los trabajos, el objetivo es redistribuir la riqueza, entiendo, ¿no? Y como que para mí creo que una aproximación un poco errónea y que en la que yo misma incurrí, que es esto que os contaba de los peronistas, era plantear el tema de la renta básica universal en relación con el trabajo. Para mí no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con los derechos. O sea, es una cuestión de derechos humanos. Como que en esta cultura capitalista neoliberal hemos relegado los derechos económicos y sociales a un apéndice extraño de la Constitución que no existe. Los derechos, una vez te apropias de ellos, digamos, se reivindican. Si la renta básica universal va a ser como una especie de parche del sistema para solucionar, para cubrir lo que el empleo ya no cubre porque no es suficiente, porque no está suficientemente bien pago y porque hay una automatización de los trabajos, entonces vas a depender de lo que te conceda el Estado. No tienes un derecho a reclamar. No sé. Y respecto a la inflación, también es uno de los temas, ¿no? De, bueno, pues si todo el mundo tiene más pasta, va a subir el nivel de... Bueno, yo creo que por un lado el hecho de pensar que es un derecho tener... Bueno, primero tiene que ver con el umbral de pobreza, entonces sube en la medida en la que sube el umbral de la pobreza, ¿no? Pero aparte,
no es que vaya a haber más dinero, sino que va a estar distribuido de manera distinta. O sea, como que va a haber más capacidad adquisitiva hasta cierto punto, ¿no? Pues como explicaba Raventós, bueno, según su modelo, ¿no? Pero tampoco supone una diferencia tan abismal. Y luego también pensar que, bueno, pues que quizás hay que regular cosas, ¿no? Como que, no sé, quizás hay que garantizar las cosas a través de políticas económicas. Respecto a la apropiación neoliberal, sí que es verdad que, joder, pues como que a la clase patronal le puede venir muy bien que ellos no tengan que garantizar la subsistencia de la gente, ¿no? Entonces, bueno, como no hay empleo para todos, generamos una renta básica. Hay, de hecho, propuestas de renta básica, muchas, que están por debajo de umbral de pobreza. O sea, es como generar bolsas, digamos, de gente que vive de subsidios que ni siquiera les llega, digamos, para la supervivencia y despreocuparse. Y luego también, pues, una cosa pues, la que teniendo que ver con Davos y demás, más brutal, bueno, pues les damos una paga y entonces pues nos vamos cargando los servicios públicos, ¿no? De hecho, hay este otro documental, o sea, son los dos, tanto Freelance Society como, os los pasaré, como In the Same Boat, son muy interesantes por cómo proponen las cosas, porque son casi todo tíos, porque son casi todos blancos, y también el primero está planteado en Estados Unidos. O sea, hablar de renta básica en Estados Unidos no tiene nada que ver con hablar de renta básica en Europa, porque el estado de bienestar de Estados Unidos es nulo. Entonces, que te paguen $1.000 mensuales, pues hasta qué punto reduce la pobreza si te da cáncer de pulmón y no tienes asistencia, ¿no? Como que creo que eso es importante. Entonces, según quien se apropie de la medida, por eso creo que hay que disputarla, va a ser una solución para los de arriba o va a ser una solución para los de abajo. Respecto a las experiencias, sí, hay muchos experimentos. Bueno, está este ejemplo de Canadá, en Ontario creo que era. Luego está Alaska, pero lo que pasa es que todos tienen muchos peros. Por ejemplo, el de Alaska, que se usa mucho. En Alaska, bueno, como descubrieron que tenían petróleo, creo que es, y dijeron, bueno, como esto genera beneficios y es de todos los alasquenses, o como se diga, alasqueños, no sé cuál es el gentilicio de Alaska, pues vamos a reservar una parte de lo que genera esta riqueza común y la vamos a devolver a los ciudadanos de Alaska, a las ciudadanas. Bueno, fallos que tenía. Al final estás volviendo como a toda la población capitalista, en cierto modo, ¿no? Como que tú tienes un bien, inviertes con él y, bueno, y compartimos dividendos. Repartían dividendos, o sea, la base no es el derecho al acceso a recursos económicos, sino que es compartir un dividendo particular, finito, porque se va a acabar en algún momento, y que además varía según la pasta que dé cada año, ¿no? De hecho, cada año pues van viendo, a ver, ¿cuánta pasta da? Venga, pues ¿a cuánto tocamos? Está generado un ritual un poco tontorrón, ¿no? De vamos ahí todos a ver, que nos va a decir por la tele el presi cuánto nos toca cada uno de lo que hemos ganado del petróleo, ¿no? Como que yo creo que esa no es la idea. La idea en Finlandia ahora, por ejemplo, también, que es más reciente, ha sido muy criticada en general. Estas ideas son muy criticadas porque cogen una base aleatoria, ¿no? Como coges a 300 desempleados en una base de datos y les das X dinero y les dices, bueno, hagas lo que hagas, tú cuentas con este dinero. Entonces, lo que consiguen demostrar siempre con estos experimentos es que la gente no deja de trabajar. Está muy bien, ¿no? Pero digo, como que la gente no deja de trabajar, que invierte en proyectos y que hace cosas y que les va bien. Como que realmente, no sé, como que no hace falta probar eso 25 millones de veces, ¿no? Y por otro lado, eso no es una cuestión individual, sino que es una cuestión colectiva, ¿no? No se sabe cuál es el efecto entre la gente que se quiten altos recursos, en que te den 600 euros y te quiten 3.000, o sea, no. Entonces, hay cierta crítica que al final no es una cosa técnica, es una cuestión política. Entonces no lo puedes reducir a vamos a hacer muestreos a ver qué va pasando, ¿no? O sea, tienes que tener la determinación política de implementarla. Y luego, lo que decías, Marisa, pues sí, sí, o sea, sí, es muy transformadora. Hombre, yo creo que tiene que ver con lo que decía MacLean, ¿no? Con cierta falta,
con cierto arraigo de clase o cierta mirada desde una clase en particular de lo que supone el trabajo. Por ejemplo, cuando se habla de conciliación y de políticas que facilitan que las mujeres se incorporen al mercado remunerado, se obvia que en muchos casos esa incorporación al trabajo remunerado para determinadas clases es trabajo reproductivo. Paso de cuidar a mi abuelo para cuidar a los abuelos de otros, o paso de cuidar a mis hijas para cuidar a los hijos de otros, ¿no? Es trabajo reproductivo. Entonces, ¿hasta qué punto afecta la división sexual del trabajo? De hecho, en modelos muy avanzados, como en Suecia, por ejemplo, donde sí que hay como licencias de maternidad y de paternidad que está muy bien y hay todo un estado de bienestar, el trabajo de cuidados remunerado está muy feminizado. Entonces, ahí no has acabado con la división sexual del trabajo. O sea, has dignificado el trabajo de cuidados, que es súper respetable y necesario, ¿no? Pero que las mujeres salgan del hogar no elimina por sí sola la división sexual del trabajo, ni la desvalorización de los cuidados, porque aunque estén más remunerados, están peor remunerados que otros trabajos, ¿no? Y luego respecto al tipo de trabajo también, o sea, vender el acceso al trabajo asalariado como emancipación no sirve para muchas mujeres. Ni servía en los años 70, cuando se criticaba que se remunerase el trabajo doméstico, porque eso desincentivaba a las mujeres a trabajar. Ni sirve ahora. O sea, la emancipación económica pasa por algo más que pasar 8 horas, yo qué sé, repartiendo comida o que pasar 12 horas en una residencia de ancianos levantando tú sola a 20 personas mayores, ¿no? Como que creo que al final es una visión un poco limitada, que creo que es fundamental, porque es verdad que es algo fundamental en este curso, como visibilizar hasta qué punto imposibilita la igualdad de género, pero que hay que tener una mirada interseccional, por un lado, por otro lado, apegada a las realidades de la gente, ¿no? O sea, apegada a la cotidianidad y a las realidades materiales de la gente. Recuerdo cuando vino aquí Eduardo Garzón, que en algún momento dijo, bueno, es que si diesen 600 euros a mis amigos, pues se gastarían, yo qué sé, cervezas. O Amaya Pérez Orozco diciendo, bueno, pues es que no sabemos en qué va a consumir la gente ese dinero. Digo, tío, hay una pobreza abismal en este país, por ahí emplean el dinero en llenar la nevera, ¿no? O sea, como apegarse un poco a las realidades materiales de la gente. Bueno, ya. Has hablado o has pasado por encima del tema de es un ingreso incondicional que se da en un territorio. ¿En qué territorio? Y pasamos a lo que también has puesto ahí al final de las preguntas. ¿Para quién? ¿Para todos? Claro, ese es justamente el tema que a mí me preocupa aquí. También creo que por eso es un espacio de disputa. O sea, de hecho hay derechos universales, ¿no? Como el de la sanidad o la educación, que se dan en un territorio como este, aunque hayan sido atacados por parte de la derecha, pero bueno, parece que estamos recuperando. Pues yo qué sé, pues que la sanidad sea universal, de vuelta, que no generan tanta problemática, ¿no? A la hora de discutir. O sea, la propuesta de la renta básica universal normalmente pues es para los residentes en el país, no los nacidos en el país, ni no nada tan loco, ¿no? como eso. En uno de los documentales se habla del caso de Namibia. En Namibia también se implementó una renta básica universal muy experimental en un espacio muy específico, que era muy poquita pasta, pero bueno, también por las condiciones materiales de este ámbito, como que muy poquita pasta era mucha pasta. Y era interesante como que ellos pues trabajaron con un grupo de no muchas personas y entonces abordan el caso de una mujer que llega después y que no tiene acceso a la renta básica. Pero, sin embargo, sí que mejoran sus ingresos, porque los demás sí que la tienen. Entonces, como la única mejora, o sea, la mejora, no sé como la mejora en las condiciones de existencia que supone la renta básica no implica no afecta solo a la gente que la recibe directamente. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, cuando pasas unos años en un lugar,
accedes a las residencias y trabajas y demás. O sea que podría ser, si no lo viésemos en esta disputa, o sea, si no existiese racismo ni el nacionalismo, no sería tan problemático. Pues tú pasas X tiempo en un país y pasados X años pues haces esa residencia legal que tiene una serie de derechos de ciudadanía. Pero claro, si lo haces, no sé, en los países del Golfo, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en Omán, que lo conozco más porque yo tengo familia ahí. Pues son países que, como en el caso de Alaska, de pronto se encuentran que tienen unos recursos ahí, minerales de la hostia. Entonces dicen, joder, tenemos un montón de dinero y no tenemos mucha población, pues vamos a repartirlo. Y vive muy bien la población. ¿Qué pasa? Que acceder a la ciudadanía en esos países es imposible prácticamente. Puedes estar 20 años para obtener la ciudadanía, no puedes comprar una casa, no tienes acceso a nada. ¿Y qué es lo que tienen? Pues una clase nativa que está muy próspera, que en 3 generaciones son todos universitarios, universitarias y demás, y luego un lumpen proletariado hecho de subasiáticos y de gente que no tiene ningún tipo de derecho, que no están ni siquiera con sus familias ahí, que son pues la mano de obra. Entonces, si ese es el modelo al que podría ir Europa si se implantase a nivel europeo la renta básica universal, pues no queremos eso. Por eso creo que eso es una cuestión vital. Una cuestión vital que ¿cómo solucionamos? Bueno, pero que hay que pensar, lo que no podemos, yo entiendo, pues también por lo que dice Marisa, o sea, es que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de desligar la supervivencia del acceso al empleo remunerado. Eso es revolucionario. O sea, vamos por la calle y vemos un montón de gente fuera del sistema porque no tiene acceso a un empleo remunerado. Entonces, claro que va a haber obstáculos, pero enfrentémoslo. Lo que no podemos hacer es decir, van a surgir muchos problemas. Nos vamos a acabar con la división sexual del trabajo, a ver qué hacemos con los extranjeros, nos sube la inflación, se van a aprovechar los empresarios, vienen los neoliberales y entonces pues nos seguimos como estábamos hasta ahora. Porque entonces tampoco vamos por un camino de orden y prosperidad. Sí, a mí me interesaba en el punto que has señalado el riesgo efectivamente de que sea algo asumido por el discurso neoliberal, cómo poder frenar esa posibilidad. Y había un apunte en las diapositivas que me ha parecido interesante de uno de las personas que decían, si es muy reducida favorecería el statu quo, pero sin embargo si es alta sí permitiría yo creo que fundamentalmente ir en contra de esa lógica neoliberal que te asentaría en una cosa de mínimos que estarías lampando y necesitarías más. Yo creo que lo importante es la dimensión del derecho, efectivamente, que te deslinda de tener que vender tu fuerza de trabajo en algunas ocasiones. Entonces, si tienes más datos sobre ese tema, me interesaría... ¿Qué tal? Muchas gracias, Sara. A ver, yo estoy a favor de la renta básica y más después de lo que has contado y de escucharte. Lo que pasa es eso, como intentando superar esas dicotomías, ¿no?, que han metido la renta básica contra el trabajo garantizado, la una o la otra. Yo creo que hay que hacer pues todas las cosas posibles en todos los frentes posibles pues, que pongan la vida en el centro, ¿no?, como desde un punto de vista feminista, que es decir, que la reproducción social y de la reproducción de nuestra existencia material, como decías, sea autónoma del capital, pero de que sea cada vez más autónoma del capital. Pero yo creo que ser cada vez más autónoma del capital no es solamente desligar el empleo remunerado de la existencia material, sino también la renta. Por lo menos en condiciones capitalistas, el dinero y la renta es un medio que nos asalariza y que monetiza, digamos, la vida. Por eso los neoliberales, Milton Friedman y todos estos están a favor de un determinado tipo de renta básica, porque para ellos todo lo que sea salarizar, monetizar, poner la vida en términos mercantiles, ellos están a favor de todo eso y de que se expanda al máximo por todas las esferas de la existencia y tal, ¿no? Entonces yo, pues, estando a favor de eso y que creo que la renta básica es una cuestión política y no técnica y por tanto su efectividad y su capacidad de que la reproducción social sea autónoma del capital dependerá de las luchas políticas por que eso sea así. Entonces eso implicaría que se cambiaría la función de la renta, y si eso fuera realmente así, y la renta dejaría de ser el dinero como lo que actualmente es y sería una moneda distinta, sería un medio que sería distinto, ¿no? Pero yo puestos a elegir o no sé, o a priorizar luchas, no sé, para mí la ley de vivienda de la PA o la ILP de la PA
no sé, es una cosa que me parece como mucho más potente como defensa por la idea de poner la vida en el centro. Eso significa poner la riqueza en el centro y de que el derecho a la vivienda, el derecho a la vivienda es vincularte directamente al fin en sí mismo, que es tener lo material, la casa, etcétera, ¿no? Entonces yo hablaría de la riqueza básica garantizada, entendiendo la riqueza como el fin en sí mismo y el trabajo garantizado de la renta básica como medios para el fin en sí mismo real, que es la riqueza, ¿no? Entonces yo preferiría, una casa vale 600 euros, me dan una renta de 600 euros o me dan un empleo por el que cobro 600 euros para pagar la casa, ¿no? Que era el razonamiento este que hacíamos en el curso de trabajo que hicimos en noviembre y tal. Yo preferiría que directamente tener la casa. Preferiría derecho a la vivienda directo, sin mediaciones y tal, y en el cual tú ya estás atado y territorializado a lo que es la riqueza en sí. Porque la renta básica te la quitan, entonces ya no puedes pagar la casa, entonces chao. Y el trabajo te lo quitan, entonces chao. Pero en la medida en que tú estás territorializado con esa riqueza, ese fin en sí mismo, va a ser más difícil que te saquen de ahí, aunque eso depende, por supuesto, pues de luchas políticas también, como todo y tal. No sé, esa es la... ¿Puedo decir la última? Insistir, de verdad, luego lo discutimos, Álvaro, porque hay que priorizar, o sea, de verdad, no podemos pensar que se pueden luchar por cosas a la vez, que me parece de verdad muy curioso, porque no lo hacemos con ninguna otra cosa más. Una cosa que no se ha dicho también, yo creo que antes, pero por insistir. Yo trabajé durante una temporada haciendo unas encuestas absurdas, en trabajo absolutamente precario. Eran unas encuestas familiares como de 50 folios que te llevaba media hora, bueno, una hora si los hubieras hecho realmente, que no las hacíamos por supuesto. Ibas a personas que cobraban el IMI, ¿vale? Que es el ingreso mínimo de integración, no sé si lo conocéis. Esto era como el 98, yo creo, el año 2000, entre el 99 y el 2001 sería. Y claro, que eran unos 300 euros. O ya estaban bueno, en fin, algo que claramente no llegaba para vivir. Sin embargo, nos hacían ir a familias, a mí me tocó en el barrio de Tetuán, muchos hombres que se habían quedado sin curro después de la reestructuración industrial y se habían quedado sin curro y sin todo, ¿no? Por lo que significa justamente el empleo, el perder el empleo y a partir de él perder los lazos, los vínculos familiares, en fin, gente, y era súper triste. Entonces ahí me di cuenta de la humillación que significa todas las categorizaciones que tienen que ver con las asignaciones dadas a la pobreza. Porque se categorizan, se fiscalizan, se les pregunta, ¿realmente con 300 euros no tienes para vivir? Pero entonces tenéis que hacer una investigación para esto, ¿de verdad? O sea, y cómo la propio sistema de categorizar por el empleo también que da a la hora de tener que hacer esa fiscalización, esas entrevistas, esos estudios sociológicos de cuánto de pobre es la gente con no sé qué, contribuye a la reproducción de esas bolsas de pobres distintos, categorizados, o sea, que contribuye a reproducir todas esas categorizaciones que se crean por determinados intereses. Entonces yo no pongo, ¿sabes? No diría, ¿y por qué voy a priorizar luchar por la sanidad en vez de luchar por, yo qué sé, porque la gente tenga papeles cuando viene de otro país? Pues voy a tener que luchar por todo a la vez. Porque si no, una cosa sin la otra no tiene sentido. Perdón por la campaña, es que me ha convencido tanto, digo, es que de verdad no entiendo cómo la gente tiene dudas. Bueno, por contestar, sí, vamos ahí a ponerla, Marisa, tú y yo, que respecto a la cantidad, o sea, la diferencia es, yo creo, ¿no? Y entiendo que si es entiendo y no soy la única que lo entiende así, que si es una cantidad que no es suficiente que no alcanza el umbral de la pobreza, ¿no? Sino pues son 700 euros, 700 euros, puede contribuir más a lo que decía el compañero que se ha ido, pero lo que decía de, bueno, pues como
como ya sabemos que cobras 300 euros, pues te vamos a pagar lo que falta para llegar a un salario más o menos decente, ¿no? Total, no te puedes negar a ello porque tú no tienes un capital suficiente para emanciparte de la necesidad de este trabajo. No sé, pues como con las ayudas al alquiler, ¿no? Estás de, bueno, pues si el gobierno te daba 200 euros para ayuda al alquiler porque eras joven, pues entonces el casero te subía a 200 porque total, si ya tenías 200, ¿no? Entonces, si tú no tienes un poder de negociación, porque con 200 euros no se vive, pues al final sí, tienes que aceptar lo que sea y te van a pagar menos porque saben, bueno, esto no es así empírico, ¿no? Pero el empleador, la empresa sí que puede pensar que, bueno, pues como pasa aquí en España con el colchón familiar, ¿no? Como no acabamos en la calle porque tenemos un colchón familiar, pues bueno, van pagando menos. Si tienes una renta suficiente para vivir, además, bueno, si la gente tiende a agruparse, 2 adultos en un hogar, 600 euros son ya 1.200 euros. Eso te permite sobrevivir. 2 adultos más un niño pequeño, si piensas que es un tercio, pues ya son como en matemáticas. Pero vamos, que es dinero. Entonces, claro, esta es la diferencia entre casi probablemente subvencionar al empresario o tener un piso de negociación. Entonces, por eso es importante. Respecto a lo que comentas, creo que tiene que ver un poco con la crítica que hacen las feministas. O sea, quiero decir, como yo coincido con Marisa en que se pueden luchar con varias cosas y me parece muy interesante la propuesta de Marea Básica en particular, que no son tan dogmáticos, o sea, no son dogmáticos en cuanto a la renta básica universal y de hecho han sido criticados, digamos, por no ser muy puristas y por hacer acuerdos pues, con grupos, por dar la bienvenida a toda la gente que quiera hablar con ellos y con ellas porque les surge, porque no es una cuestión teórica de qué tan pura es tu renta básica universal, sino que es de urgencia de necesitamos ingresos económicos, ¿no? Y esta gente sí que ha sabido integrar todos los reclamos, y hay gente de la PA, y hay gente de asambleas de precarios, hay gente que reclama trabajo digno, y hay gente, o sea, hay pensionistas, o sea, ¿cuál es el problema? Que son muy poquitos, o sea, cuando hicieron la marcha esta básica en marzo, como que para mí los eventos del mes eran, de hecho viene en el artículo, porque yo la verdad es que soy un poco naif y me entusiasmo rápido. Pero era como por un lado el movimiento feminista, la huelga del 8M, y por otro lado la Marea Básica, o sea, gente reclamando la renta básica, no un tipo dándome una charla tipo TED, ¿no? Sino gente que realmente la necesita. Bueno, pues sabemos lo que pasó con el 8M, fue brutal, fue genial, pero en la Marea Básica caminaban 40 personas. Y bueno, o sea, entonces yo creo que es un problema que nos atañe, con el que tenemos que no sé, que nos hace preguntarnos cosas. Me acuerdo, como he pasado mucho tiempo aquí, pues me acuerdo de cosas que han pasado aquí, pero tiene un poco que ver con lo que preguntaba María Jesús Izquierdo en esa famosa conferencia sobre si queremos tener fines sectoriales o universales. Pues queremos tener fines universales, pero es que los fines universales incluyen varios fines sectoriales, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo compaginarlos y no pegarnos, no decir, no, es que es más importante preservar el estado de bienestar, no, es que la lucha por la vivienda, no, es que la división sexual del trabajo, porque casi es un poco... Y esto respecto a... bueno, y lo que tú decías sobre la fiscalización de los subsidios, ¿no? Que también... A mí me gusta, creo que es Catada, ¿no? Lo que dice que, bueno, esa mirado con una perspectiva de género, esa vigilancia es muy brutal con las mujeres. Luego pasa otra cosa de la que no hablamos, que es que la gente, por no tener recursos económicos, pierde la custodia de sus hijos y de sus hijas. Eso es una barbaridad, nadie habla de eso. Nadie habla de eso, ¿no? Y me ha recordado, justamente también pensando en la Marea Básica, en un artículo que publicó Manuel Cañadas precisamente, que bueno, ellos tienen consiguieron imponer una renta mínima en Extremadura, que bueno, es una comunidad muy pobre y demás, y contaba la situación, a las situaciones en las que exponían a la gente para justificar que estaban cobrando esa renta. Tipo una que se planteaba esconder su plasma, porque claro, si le veían la tele de plasma, pues quizás pensaban que no era suficientemente pobre para poder acceder a una renta. Gente que, bueno, le obligaban a hacer servicios sociales y decían, bueno, pues yo estoy en los campamentos de la dignidad, más social que eso, pero como que te obliguen a demostrar por qué debería pagarte a ti el Estado de dinero si tú no tienes derecho a nada porque total no estás currando, ¿no? O sea, ese es
un poco el mensaje. Y luego con las rentas mínimas de inserción, las barbaridades de hacerte esperar 6 meses para que te la den y mientras que comes. O sea, como que hemos desligado tanto, o sea, como hemos perdido tan de vista la necesidad de la supervivencia de la gente y que esto depende de condiciones materiales, que no pasa por problemático que alguien tenga que esperar 6 meses para cobrar 400